este caso vamos a hablar de orgánica electrónica, incluso eso, de dispositivos electrónicos más baratos y nuevos materiales. Seguimos con la misma intención, ¿verdad?, de mejorar lo que hay y de que nos lo cuenten nuestras investigadoras. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Y en este ratito vamos a adentrar en el mundo de la electrónica orgánica. Mis compañeras Rocío Ponce y María Moreno, que somos las tres del Departamento de Química Física. Y bueno, pues la electrónica es imposible imaginar a día de hoy, pues la mayor parte de las tareas que realizamos en casa, en el trabajo, sin usar la electrónica. O sea, es más fácil pensar en cosas realmente que la usen, que no la usen, como por ejemplo el coche, el motor pues está formado por circuitos electrónicos, el navegador de GPS que nos lleva de un lado a otro, todos los ordenadores, las tablets, los móviles que utilizamos a día de hoy, es electrónica, así como todos los electrodomésticos que en nuestra casa empleamos a diario. La electrónica es además una rama de la ciencia pues, que se dedica al comportamiento de los electrones, de cómo se mueven esos electrones, los distintos dispositivos, y es por tanto una rama de la física, tiene rasgos técnicos y rasgos científicos y además se apoya también en gran parte en la ingeniería. No podemos pensar en la electrónica, lo primero que se nos viene a la cabeza desde luego es en los circuitos electrónicos. Los circuitos electrónicos son una estructura de placas que están formadas por semiconductores. Semiconductores que principalmente son materiales inorgánicos como el silicio, en la mayoría de los casos, que es uno de los más utilizados, el cobre o la plata. Y todos estos materiales inorgánicos proceden de recursos naturales que son limitados desgraciadamente y que además son caros de extraer y también difíciles de procesar. Por todo ello, la electrónica, pues, aunque nos mejora la calidad de vida, nuestra forma de proceder, nuestra forma de día a día de realizar la mayor parte de las tareas, sin embargo, pues tiene como inconveniente, lo mencionaba anteriormente, y además la gran cantidad de basura electrónica, que se llama e-waste, también lo podéis ver y se usa en publicidad y en un montón de bibliografía, son todos aquellos residuos de aparatos electrónicos y eléctricos que utilizamos a diario, que van desde el cepillo de dientes electrónico pues hasta todos los electrodomésticos, pantallas. Pues a día de hoy, por persona, producimos una cantidad de residuos electrónicos que varía en función del país, entre 1 kilo hasta casi 30 kilogramos al año de residuos electrónicos. Aquí tenemos esta tabla de residuos producidos en el año 2016 y está Noruega, que encabeza con 28,5 kilogramos por persona. Si nos vamos ya a ver las estadísticas por continente, pues tenemos a Asia, que produce una cantidad de residuos electrónicos en torno a 25 millones de toneladas, y Europa pues tampoco se queda atrás con unas 12 millones de toneladas. Por tanto, la electrónica nos hace la vida más fácil, pero tenemos que buscar soluciones para no comprometer a nuestro planeta y así también asegurar que generaciones futuras pueden tener mejor calidad de vida, pero a un menor coste para el planeta. Una de estas soluciones es el uso de materiales orgánicos, que a continuación mi compañera os va a hablar en más detalle, y que combina pues, las propiedades intrínsecas buenas de sistemas moleculares, como es la versatilidad sintética, biocompatibilidad, con las propiedades electrónicas y ópticas típicas de metales, como es la conductividad. Doy paso a mi compañera. Muy bien, gracias. Bueno, pues os voy a hablar un poco yo de qué tipo de materiales utilizamos en esta electrónica orgánica. Si pensamos que queremos ser respetuosos con el medio ambiente, que es más respetuoso con el medio ambiente que la vida, y si nosotros queremos también utilizar, porque esta electrónica orgánica se puede utilizar para fines médicos, y podemos, por ejemplo, utilizar pues, circuitos electrónicos que podamos tragar para monitorizar cualquier enfermedad o poner sobre nuestra piel o nuestros ojos, pues que es más compatible que eso, que la propia vida. Entonces vamos a ver realmente qué elementos químicos componen la vida, porque no debemos olvidar que nosotros somos química. Somos química desde las células, nuestras células que componen nuestro organismo, que necesitan energía para que nos levantemos por la mañana. Eso es un proceso químico, ¿vale?, donde se combustionan los azúcares y se obtiene energía. Una cosa tan sencilla como tener el pelo liso, tener rizado, es debido a un enlace disulfuro, donde está ahí la química, nos determina eso. O por ejemplo, bueno, agua, somos agua, ¿no? Necesitamos agua para vivir y somos un gran porcentaje de agua. En el estómago tenemos los ácidos que digieren la comida. Todo eso son
compuestos químicos. Y sin ir más lejos, los sentimientos cuando estamos muy felices, muy tristes, enamorados, todo eso es que generamos distintas sustancias químicas en nuestro organismo. Pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Es utilizar materiales que sean parecidos a la química de la vida. Si nosotros vemos la composición, y aquí no lo veréis mucho, pero la composición elemental de la vida dice que un 65% es oxígeno, un 18% carbono, un 10% hidrógeno, un 3% nitrógeno y después tenemos otros elementos químicos en menores proporciones, como pueden ser el azufre, el calcio, el fósforo, hierro, todo eso. Bueno, pues si nosotros pensamos en qué materiales vamos a utilizar y tenemos toda la tabla periódica de los elementos para elegir, vamos a elegir pues eso que hemos dicho que son mayoritarios en la vida, que es carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno generalmente, y después otros también vamos a utilizar. Pues de esa forma podemos diseñar materiales a la carta. Lo bueno de la electrónica orgánica, de la química orgánica, es que podemos diseñar materiales que tengan unas propiedades específicas simplemente pues cambiando grupos funcionales o cambiándole distintos átomos a esas moléculas. Aquí vemos ejemplos de moléculas que se utilizan en electrónica orgánica. Aunque hoy no veis carbono, si realmente hacemos un zoom en esos hexágonos que vemos ahí, o esos pentágonos, lo que tenemos ahí en cada uno de estos vértices son átomos de carbono con sus hidrógenos correspondientes. Así que vemos que realmente estas moléculas están basadas principalmente en carbono e hidrógeno, que eran esos componentes mayoritarios que tenemos en la vida. ¿Y cómo podemos sintetizar estas moléculas? Pues estas moléculas realmente dependen mucho es algo muy artístico, ¿no? Depende mucho del químico que se pone a sintetizarlos, porque realmente podemos modular las propiedades muy fácilmente simplemente cambiando esto, con lo cual todo está en la imaginación, en esa cabeza del químico que diseña esos materiales y que los plasma. Sí que necesitamos que tengan, no cualquier material sirve, ¿no? Y os voy a dar unas pequeñas guías que hacen falta, dos cositas muy ligeras para que estos materiales funcionen bien. Una de ellas es esta alternancia de enlaces doble y simple, que son esa alternancia de dos rayitas a una rayita. Eso hace que estos sistemas sean biconjugados. Eso permite que los electrones se puedan mover. Al final, en electricidad, en semiconductores, queremos que haya un movimiento de electrones, que los electrones se puedan mover a través de esa estructura. Y también vamos a necesitar que no solo las moléculas aisladas transporten la electricidad, sino que cuando estén en el material, unas juntitas a otras, como vemos aquí, sean también capaces de transportar esa electricidad, con lo cual necesitamos que empaqueten de forma eficiente y para eso también pues la síntesis, el diseño químico es muy importante. Y con esto paso a dejar a mi compañera que dirá alguna de estas aplicaciones que pueden tener estos materiales. Gracias. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de estas aplicaciones de la electrónica orgánica de general, ¿vale? ¿Qué tipos son los dispositivos normales, los clásicos que se ven en electrónica orgánica? Bueno, primero, el más común, los dispositivos fotovoltaicos orgánicos, que son las células solares, que eso lo sabemos todos. Normalmente son inorgánicos, pero estamos intentando conseguirlos de tipo orgánico para que como está comentando Mari Carmen, que se quite el tema de los residuos inorgánicos. ¿Qué problemas tenemos por ahora? Que no se da la mayor eficiencia, que todavía no se ha alcanzado la mayor eficiencia, como es del caso de lo inorgánico. Y el siguiente sería, por ejemplo, los LED. Los OLED, que sería orgánico, pero ahora ya lo tenemos en el mercado. Los LED, ¿no? que sabéis son tan comunes, que las bombillas incandescentes se estuvieron sustituyendo por LED. Como ventaja, dura muchísimo más. Una bombilla incandescente, por ejemplo, dura de vida máxima 2000 horas, y sin embargo los LED pueden llegar hasta 35.000. La bombilla se dice que se ha fundido, ¿no? Y sin embargo los LED se dice que se gastan, ¿vale? Y es el único de los 3 dispositivos clásicos que hay de electrónica orgánica que se está comercializando. Supongo que todos tendréis en la cabeza mínimo las pantallas de televisión, las televisiones OLED. También están los QLED, ¿no? Que son de los Quantum Dots, o también, por ejemplo, las NanoLED, ¿no? Que tienen una lámina de 1 nanómetro de espesor. Y por último, los transistores de efecto campo, que esto a lo mejor suena un poquito menos, sin embargo, son de los que más se utilizan porque son la base de toda la electrónica orgánica, todos los dispositivos para formar los ordenadores, los teléfonos móviles, las tablets, todos tienen estos transistores. Bueno, ¿cómo funciona? Que me lo he saltado. La célula solar, es obvio, ¿no? Cogemos la luz del sol y se convierte en electricidad. El LED es lo contrario, nosotros lo enchufamos, ¿no? Le damos una corriente y lo que obtenemos a cambio es luz, que bueno, en función de la longitud de onda, pues será de un color o de otro.
Y por último, los transistores, que al aplicar un voltaje se obtiene un transporte de carga, ¿vale? Y ahora, para hacerlo así, digamos, un poquito así más visual, pues voy a poner una serie de vídeos, porque esto que es un poco una telequia, ¿no? Se ve así un poco que no se sabe para qué puede servir, pues, por ejemplo, para pantallas flexibles. Aquí tenéis como si fuera una impresora, pues se consiguen este tipo de pantallas flexibles. Y ahora voy a poner una serie de ejemplos. ¿Qué es lo que queremos casi todo el tema de los móviles o de los tablets? De las tablets. Pues que sea algo flexible, bueno, en este caso que está hecho con grafeno, que son también transparentes. Que es lo que queremos, que se nos caiga al suelo y no se le rompa la pantalla, ¿no? Pues entonces primero es transparente y aparte pues súper flexible. Por ahora son un prototipo, pero bueno, sería un sueño hecho realidad, ¿no? Este también, el Samsung, este prototipo, esto justo fue antes, la presentación esto fue justo antes de la pandemia, ¿vale? Pero se ha quedado todavía, desgraciadamente, en un prototipo, pero bueno, eso es lo que se está aspirando, ¿vale? Y esto también ya un anuncio, en el cual es un móvil y si se abre se hace como una tablet, ¿vale? O este también, que es una especie de, como el puntero láser, y al abrirlo se hace una tablet, un dispositivo que se pliega totalmente. Este tipo también, otro tipo de aplicaciones, cristales fotocromáticos, todos los sabréis, ¿no? De los cristales de las gafas, que cuando le da la luz del sol directa se oscurecen y cuando se entra y ya deja de darle la luz, pues se aclaran, ¿no? Entonces así tienes dos gafas en una, no tienes que estar quitándote las gafas de ver o las de sol. ¿Cuál es el problema de las inorgánicas que había antes? Que no se terminan de aclarar y de oscurecer completamente y que para oscurecerse tiene que darle directamente la luz del sol. Sin embargo, con esto lo que se consigue es que solamente con la claridad, por ejemplo, conduciendo, solamente con la claridad, no es necesario que te dé directamente la luz del sol, pues son capaces de transformarse, de oscurecerse las gafas, ¿vale? Bueno, se lo pongo, si no aquí lo pongo que es más visual. Estos son en paneles también, en panel en pared, que también puede servir, por ejemplo, en unas salas de reuniones para conseguir un poco de intimidad, o también se pueden utilizar como pizarras, o eso para proyectar algo en este tipo de pantalla. Otro tipo de aplicaciones, pues materiales termoeléctricos, los cuales van a aprovechar la diferencia de temperatura, normalmente la de calor, pero también puede ser la de frío, para pasar la corriente eléctrica. Y en el cual se hace en un prototipo en el laboratorio, en el cual se hace pasar por el calor de una plancha, son capaces de generar corriente eléctrica. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas? Pues esa cantidad de energía que se pierde en forma de calor normalmente, pues recuperarla y hacerlo también con forma de transformarla en electricidad. Incluso también puede ser por la temperatura baja, también congelando, también se puede conseguir esta electricidad. Las pieles electrónicas, que se ha visto antes en la foto. Es una piel electrónica en la cual se consigue el tacto, que en una prótesis se consiga el tacto y también, por un lado, que al ponerse la piel se puede transmitir a un instrumento nuestros parámetros biométricos, y por otro lado también que se consiga que a unas prótesis o robots se le dé la capacidad de sentirlo, ¿no? Que una persona que tenga una prótesis sea capaz de sentir esa prótesis como si fuera algo suyo, ¿vale? Como si fuera también un elemento suyo. Y por último, bueno, esto es, no sé si abrirá. Esto también puede servir como sensores. Esto es una camiseta que reacciona ante el aire contaminado. Esto es un prototipo también de unos estudiantes de universidad, como su TFG, digamos. No sé si abrirá el vídeo. ¿Se abre el vídeo? Está esperando. Entonces, lo han hecho con esta forma, ese sensor con forma de pulmones, la cual se ven como que va por la ciudad, y conforme va recibiendo el aire contaminado de los coches, se va oscureciendo y se va denotando que está detectando que el aire está contaminado, entonces sirve como sensor.
it's still very much a prototype, and we wanted to, kind Vale, of entonces esto collaborate es here. signo de que... Ideally, we'd like to make a small run. Y bueno, como resumen, pues lo que pretendemos con la electrónica orgánica es, como nos estaba hablando Mari Carmen al principio, es conseguir que esa cantidad de residuos electrónicos que se generan de la manera inorgánica, pues hacer un mundo más sostenible con la electrónica orgánica. Y gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo al principio, como poco, solo agradeceros que nos dais yo creo que esta mesa ha sido como un halo de esperanza, aparte de que hay muchas cosas malas y todo el día uno ve en el telediario y esto, se está investigando y se está trabajando y, como decían, poniendo dinero, a lo mejor tarde, pero se está trabajando para que mejoremos y que ese pesimismo que a veces, ¿no?, nos dan las noticias, pues que por lo menos lo contrapesemos un poco. Así que muchísimas gracias, sobre todo a vuestro trabajo, que es importante. Muchas gracias A todos. Gracias a vosotros.